Todos recordamos de esta escena, ¿verdad? Sí, es la muerte de Dennis Nedry en la película Jurassic Park, película del año 1993 y dirigida por el magnífico Steven Spielberg. Imagina por un momento que estás en una isla. De pronto llueve, se corta la luz y hay dinosaurios sueltos. Luego, un programador huye por la selva con embriones de dinosaurio en sus bolsillos y muere atacado por un dinosaurio. No parece una clase de derecho civil, ¿verdad? Sin embargo, lo es. Hoy quiero demostrarles que Jurassic Park no es solamente cine de aventuras. Es un laboratorio perfecto para pensar en responsabilidad civil, causalidad y, sobre todo, culpa de la víctima. La muerte de Dennis Nedry plantea una pregunta profundamente jurídica. ¿Quién tiene la culpa? Cuando vemos la película por primera vez, la respuesta parece bastante obvia. La empresa tiene la culpa. Ellos clonaron los dinosaurios, ellos construyeron un parque inseguro, ellos crearon el riesgo. En derecho, eso suena a un clásico escenario de responsabilidad objetiva. Quien introduce un peligro extraordinario debe responder por los daños. Y se acaba. Si un visitante muere, culpamos a la empresa. Si un niño resulta herido, culpamos a la empresa. Entonces, ¿por qué con Dennis Nedry nos resulta un poco más difícil? Porque aparece un conflicto jurídico muy interesante. En derecho civil tenemos dos caminos: responsabilidad contractual y responsabilidad extracontractual. En este caso, Dennis Nedry tenía un contrato laboral, entonces podría parecer contractual, pero mientras muere, hay varios elementos que lo quitan del ámbito contractual. Cuando se produce su muerte, él ya había saboteado el parque y había desviado su camino del rol pactado por el contrato. Desconectó los sistemas de seguridad. No quiere que sepamos lo que va a hacer. No está trabajando, está traicionando a la empresa. Por eso se desplaza al terreno extracontractual, donde la pregunta es otra: ¿quién realmente causó el daño? Si quisiéramos culpar a la empresa, podríamos considerar ciertos factores. El parque es peligrosísimo, hay mala gestión, fallan los sistemas. No puedo recuperar el control de Jurassic Park sin Dennis Nedry. Pero por el otro lado, podemos considerar los siguientes factores. Nedry cortó la energía, desactivó las cercas, se internó voluntariamente en el área donde vivía el dilofosaurio Cuando baje te atropellaré. y realmente actuaba con dolo. Él sabía lo que hacía y sabía los efectos perjudiciales que su accionar podía ocasionarle a él mismo y al parque. En este punto, Dennis Nedry ya no es solo una víctima pasiva, es el detonador de su propia desgracia, por decirlo de ese modo. Y aquí entra un concepto poderoso: la culpa de la víctima. Si tu propia conducta es la causa decisiva del daño, el derecho dice algo duro pero lógico: nadie debe indemnizarte por lo que tú mismo provocaste. No hablamos de imprudencia leve, hablamos de un sabotaje deliberado, lo cual rompe claramente el nexo causal. Entonces ocurre algo fascinante. Si cualquier otra persona quisiera demandar a Jurassic Park, podría hacerlo. Es más, la misma empresa puede ser responsable por todos los daños, menos por el de Dennis Nedry. Si muere un turista atacado por los Compsognathus, responde InGen. Si muere un trabajador, como al inicio de la película, atacado por un velociraptor, obviamente responde InGen, pero Dennis Nedry no. Porque el derecho no protege a quien crea su propio peligro. Paradójicamente pareciera que el villano de la película es el único que jurídicamente no podría reclamar nada, ya que él se convirtió en el autor de su propio daño. ¿O sí? El único artículo del Código Civil que nos habla acerca de la participación de la víctima en su propia desgracia es el artículo 2230, que nos dice literalmente: la apreciación del daño está sujeta a reducción si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente. ¿Qué? Esto quiere decir que si la víctima tuvo parte de la culpa o colaboró para el resultado que le tocó, como dice el Código Civil, si se expuso imprudentemente, el daño está sujeto a una reducción. No significa, por tanto, que la empresa no sea culpable. Significa que el daño tiene que ser apreciado con una cierta reducción, es decir, no pesa todo el daño sobre la empresa.
Sin embargo, sí pesa el daño. En este sentido, cabe proponer un análisis con la finalidad de resolver qué alcance tiene lo prescrito en el artículo 2230, que claramente no abarca la culpa exclusiva de la víctima, acarreando la incertidumbre de bajo qué circunstancias existiría una exoneración total de responsabilidad, o si no existe esta exoneración total de la responsabilidad en el marco jurídico ecuatoriano. Es primordial aclarar que doctrinariamente la culpa de la víctima es tratada usualmente desde el punto de vista de la causalidad. La culpa de la víctima se considera en el nexo causal como una circunstancia determinante para su ruptura, si es exclusiva, o que interfiere en el mismo, si es concurrente. Dicho en otras palabras, si la culpa de la víctima es la única causa exclusiva del daño, el fundamento del efecto exonerador total debería ser claro. La intervención de la víctima en su propio daño dirime todo posible nexo causal con el hecho de que se imputa al demandado. A pesar de esta consecuencia lógica, el artículo 230 del Código Civil, que, recalco, es el único artículo que habla sobre la culpa de la víctima, en algún caso, no se refiere a la culpa como tal de la víctima o, mejor llamado, el hecho exclusivo de la víctima, sino que se refiere a otro supuesto, existiendo así una laguna legislativa, que nos da una oportunidad para plantear una perspectiva donde es necesaria la adaptación de un artículo adicional que plantee la culpa exclusiva de la víctima dentro de la responsabilidad civil. Cuando se habla de culpa de la víctima, equivale aquí el hecho anormal de la víctima que interfiere en la relación de causalidad. En este sentido, convendría mucho que existiera un artículo o al menos una base jurisprudencial sólida que ampare a las personas que puedan estar en estos supuestos de tener a una persona que causó su propia desgracia reclamando daños y perjuicios cuando... La propuesta es clara. Es necesario que haya una normativa firme o una línea jurisprudencial clara que pueda defender a personas en la misma situación que planteo de INGEN versus Denis Nedry, pero en escenarios de la vida real, donde el reclamar daños y perjuicios a una empresa ya no es un derecho, sino un abuso del derecho. La frase culpa de la víctima, de hecho, jurisprudencialmente, es muy poco tratada. El caso más representativo donde se la nombra, pero punto importante, nombra, no se la desarrolla, es en el caso Andrade Bailón versus de Melmanaví, donde la frase culpa de la víctima es mencionada solamente 2 veces en el texto. Sin embargo, existe una línea muy importante de la jurisprudencia ecuatoriana que menciona lo siguiente. En este sentido, las instituciones del Estado únicamente podrán oponerse a las pretensiones resarcitorias del administrado que hubiera sufrido un daño demostrado e indemnizable si prueban que los defectos dañosos se derivan de fuerza mayor o caso fortuito por el hecho de un tercero o por culpa de la víctima. Hacen mención de la culpa de la víctima. Sin embargo, nunca se desarrolla el estándar, porque, en primer lugar, no existe tal cosa como la culpa o el hecho exclusivo de la víctima dentro de la normativa civil ecuatoriana. Es decir, cualquier estándar que quisiera aplicar una corte tendría que ser desde la base pura de la doctrina. Por esto es necesario que las personas conozcan de esta laguna legislativa para que podamos preocuparnos de los posibles efectos negativos que esto puede tener para el sistema de justicia. Y aquí viene una pregunta muy interesante. ¿Esta discusión es solamente de ciencia ficción? Porque de ser así, casi no tendría mucho sentido seguir con este video. Y este es el punto más interesante de todos. Aunque InGen no existe y Jurassic Park sigue siendo, al menos por algunos años, una cosa de ciencia ficción, lo cierto es que la biotecnología sigue avanzando progresivamente, dando saltos cada vez más grandes. Empresas internacionales como por ejemplo Colossal Bioscience han sido famosas por desextinguir seres vivos. Muchos de ellos convivieron con nuestros antepasados humanos, como por ejemplo los lobos terribles. En abril del año pasado, la empresa Colossal Bioscience logró desextinguir
tres lobos terribles, llamados Rómulo, Remo y Khaleesi. Los científicos detrás de Colossal Bioscience no se detienen ahí. Tienen la intención de traer de vuelta a muchos animales muy interesantes, como por ejemplo el dodo o el mamut lanudo. Y esto nos atrae a un punto más interesante dentro de esta discusión, para lo cual voy a pedirte nuevamente que cierres los ojos y te imagines el siguiente escenario. Imagina por un momento tener a un dinosaurio frente a ti. Cierra los ojos un momento e imagínalo. La palabra dinosaurio, del superorden Dinosauria, viene del griego deinos y sauros, que quiere decir lagarto terrible. Y de hecho, bien lo describe Lingo al inicio del libro Jurassic Park. Los reptiles son aborrecibles a causa de su cuerpo frío, su color pálido, su esqueleto cartilaginoso, su piel inmunda, su aspecto feroz, su mirada calculadora, su fetidez, su voz áspera, la sordidez de los sitios en los que habitan y su terrible veneno. He aquí la razón por la que su creador no ejerció sus poderes para hacer muchos de ellos. Linneo, 1797. Con esa imagen en la cabeza, quiero que juntos adelantemos una conclusión. Las actividades que involucran desextinguir especies, entre ellas especies que jamás convivieron con el Homo sapiens, son actividades de riesgo. Tanto InGen como Colossal Bioscience están explotando actividades extremadamente peligrosas, por lo cual todos los estándares de responsabilidad suben. En este caso, se tendría que aplicar un estándar de responsabilidad objetiva, y las empresas a cargo de explotar estas actividades tendrían una obligación. ¿Cuál? De elevar completamente sus estándares de protección hacia las personas que pudieran verse involucradas. Estoy hablando de trabajadores, visitantes, pasantes, etc. El punto es que una empresa como InGen o como Colossal Bioscience tiene que asegurarse de tener el máximo cuidado al realizar sus actividades para prevenir cualquier tipo de riesgo y evitar lesiones a cualquier bien jurídico, sean bienes jurídicos de personas o sean bienes materiales. Parte de esto es contratar un equipo capacitado para brindar la seguridad más perfecta a cualquiera de sus actividades. Y de hecho, InGen lo hizo. Dennis Nedry era uno de los ingenieros de InGen que se encargaba de todo el sistema de seguridad del parque. Es decir, el parque no hubiera sufrido ningún daño si él no desviaba su camino, no decidía sabotear el parque y las operaciones de Jurassic Park. Lo que sea lo hace todo, pero sin el registro las pulsaciones no se graban. Como se vio en la película, Jurassic Park tenía conocimiento de factores inclusive climáticos para prevenir cualquier tipo de falla dentro de los sistemas de seguridad. Detectaron a tiempo una tormenta que se avecinaba, tenían cables eléctricos de un voltaje altísimo para prevenir cualquier tipo de daño y tenían mecanismos extremadamente cautelosos al momento de alimentar a los dinosaurios. Pero ¿qué pasó? Dennis Nedry decidió voluntaria y conscientemente, pensando en un beneficio económico, sabotear los sistemas de seguridad. Y en medio de su camino, se encontró con su final en las fauces de un dilofosaurio. Países con legislaciones similares a la nuestra, como por ejemplo Argentina o Chile, ya han identificado este problema dentro de sus codificaciones, incluyendo al hecho exclusivo de la víctima como una causa de exoneración de responsabilidad, hecho que nos ayudaría mucho incorporándolo en nuestro Código Civil decimonónico. Cada avance científico que se hace tiene que ser llevado de la mano con una inmensa responsabilidad por parte de la empresa o de los científicos que lo realizan. Pero esta carga adicional de responsabilidad no puede de ninguna manera significar que el derecho puede solapar abusos o situaciones que pongan a una empresa o a un particular en una situación de desventaja por sobre otra persona. En este sentido, Jurassic Park nos recuerda algo profundamente humano. La tecnología puede fallar, las empresas pueden ser irresponsables, pero también nuestras decisiones importan. En este sentido, a veces la selva no te mata tu elección de entrar en ella. Gracias.